Hola amigos, qué lindo estar de nuevo con ustedes otro lunes. El día de hoy traigo a un invitado muy especial, Rafael Bello, quien está a mi lado y me encantaría que sea él quien se presente. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto tenerte. Bueno, gracias primeramente por la invitación, Olga. Aquí pues bien chévere, conociendo un poquito también Guayaquil. Llego un poco para hablar de un tema de que me apasiona mucho, que es el tema de la joyería, en el cual tengo ya 35 años. Cuando me preguntan sobre todo qué soy, yo digo que en realidad lo que estudié fue pintura y escultura, pero tengo 35 años donde mi modo de expresión es la joya propiamente. Eso me lleva a salir de Cuba. Yo soy cubano de nacimiento, después vivo por 16 años, viví en Venezuela, yo también soy venezolano. Claro. De allí me voy a vivir por 6 años a Europa, viví en París y en Barcelona durante 6 años y siempre he sido una persona que he creído mucho en Latinoamérica. Entonces regreso, después de 6 años de vivir en Europa y de formarme, regreso a Latinoamérica, donde vivo 8 años en Bogotá, y de ahí me voy a Panamá con varios proyectos. Hubo 2 proyectos que sobre todo me tuvieron muy ocupado por 6 años en Panamá, que fue una galería de arte. Existen pocos espacios, por decir, a lo mejor no creo que estoy errado si digo que en Latinoamérica no hay un espacio que promueva y que muestre la joyería contemporánea como debe ser. En Estados Unidos y en Europa existen galerías de arte que funcionan como galerías de arte y que solamente venden joyería contemporánea. Nosotros durante 6 años hicimos un trabajo en Panamá donde exhibimos muchos de los joyeros latinoamericanos que trabajan y que promueven su trabajo desde Latinoamérica hacia el mundo. Y junto con esto tuve por 22 años la escuela de joyería. ¿Dabas clases? ¿Cómo funcionaba? Sí, Cuéntanos sí. un poco cómo funcionó Hemos ayudado a formar a muchos joyeros en Latinoamérica, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá. Ahorita lo estamos haciendo también aquí en el Ecuador. Y creo que yo soy un apasionado de lo que hago, pero creo que es un complemento de lo que vengo haciendo. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando vivía en París, que siempre nos tienen como que etiquetados como que somos el tercer mundo, y yo creo que en muchas cosas Latinoamérica es el primer mundo. De hecho, cuando uno camina, por ejemplo, por las calles en París o en cualquier lugar de Europa, pero yo recuerdo ir caminando por Saint-Germain, por ejemplo, y ver algo en una galería de arte que me llamaba la atención, y generalmente cuando uno se acercaba y preguntaba, el artista era un artista latinoamericano. Entonces por eso digo que a veces tenemos como que esa raya que nos han metido en el ADN de que somos el tercer mundo, y creo que hoy en día cuando uno conoce un poco el tema de la música, la danza, la literatura, las artes plásticas en Latinoamérica, indudablemente estamos aportando mucho, y creo que es muy loable lo que se está haciendo desde Latinoamérica. Por supuesto, la escena del Ecuador, sobre todo Latinoamérica, como es el caso que comentamos y que quizás vamos a ampliar más en el segmento más adelante, tiene mucho que ver con respecto a este inquietante deseo de mostrar qué es lo que somos y qué aportamos como seres humanos dentro de la escena del diseño, no solo de modas, de joyería, a lo que tú te refieres y a lo que estás actualmente trabajando con muchos ecuatorianos, como lo hemos comentado contigo. Cuéntanos un poco, Rafael, desde que llegaste, cómo llegas a Ecuador, y desde que llegaste, ¿cuál ha sido tu escena dentro del mundo de la joyería? Yo llego al Ecuador, es una pregunta que ni yo mismo me puedo contestar, Olga. O sea, es una incógnita, no existe una respuesta para decir por qué llego al Ecuador. Creo que Panamá por 6 años ya cumplo un ciclo y quiero irme a un lugar donde pueda vivir tranquilo,
pero que sea una ciudad grande. Y fueron una cantidad de cosas que es lo que me hace tomar la decisión de venir a Quito. Tengo una amiga en Quito y había la conexión, que es una amiga diseñadora de zapatos y carteras, que es Valeria Basante, y con Valeria se había hablado de participar con ella en un proyecto que es una tienda muy linda que tiene acá en Quito, y de ahí llego yo al Ecuador. Me termino enamorando de la ciudad, me termino enamorando del país, me termino enamorando de la gente, así es, que es súper linda. Y indudablemente hay muchas cosas que me atrapan, pero yo soy un costeño, soy un isleño muy malo para el calor. Entonces venía ya también como que quería pasar esa página del clima panameño durante 6 años. Entonces también me enamoro del clima y la geografía de Quito, y eso me hace establecerme acá. Indudablemente, estando ya en el Ecuador, pues empiezo a hacer una serie de conexiones. Yo he trabajado como artista, pero también he trabajado en otras esferas que me vinculan dentro del mismo tema del arte. Pero por ejemplo, hace muchos años yo trabajé 9 años con el Sistema Económico Latinoamericano, con el CELA, y allí lo que hacíamos era capacitar y promocionar las artesanías de la región. Entonces, de ahí, de algún momento, eso fue como el ciclo de la galería, de promover también a los artistas, y eso es lo que me lleva también a hacer de alguna manera un proyecto interesante aquí en el Ecuador, en el Ecuador, del por cual supuesto. vamos a hablar un poquito más adelante. Así es. Rafael, con respecto a este cambio de lugares en donde has vivido, ¿cómo ha impactado eso en tu trabajo? ¿Y qué tipo de inspiración recibes o de dónde la obtienes para poder crear estas maravillosas piezas que haces? Pues indudablemente tú también como creadora que eres, sabes que cada país a nosotros nos nutre de alguna manera. Yo estoy fascinado, por ejemplo, con todo el arte colonial y todo lo que se ha hecho y todo lo que se sigue haciendo en el Ecuador. De hecho, por allí hay algún proyecto que estamos adelantando. Mañana tengo justamente una segunda reunión con la Escuela de Arte Quiteño, y creo que eso también de alguna manera impacta tu obra. Va a llegar de alguna manera al trabajo en los próximos meses. Pero Ecuador es un país de una gran riqueza. Acabo de llegar, por ejemplo, de Cuenca, y quedé fascinado con la habilidad manual y la formación que tienen los joyeros cuencanos. O sea, entonces creo que hay un mundo para explorar y para desarrollar muchísimas cosas. Por supuesto. Cuéntanos sobre la orfebrería en relación a la joyería. Yo creo que el tema de la orfebrería propiamente, yo lo veo más como un tema de semántica. Porque de alguna manera los joyeros contemporáneos, que es como me gusta llamarme, más que orfebre, los joyeros contemporáneos en Latinoamérica nos pusimos un apellido porque de alguna manera siempre los críticos nos terminan agrupando. Entonces, la manera de diferenciarnos del joyero tradicional era llamarnos orfebres. Pero por ejemplo, cuando yo viví en París, si usted le dice a alguien que es orfebre, la gente no tiene la referencia de la joyería. En Francia, en Europa, por ejemplo, el orfebre es justamente el que hace elementos de piezas de servicio, un juego de té, una bandeja, un juego de cubiertos, un florero, un jarrón X. Entonces, en Latinoamérica, orfebre sí, indudablemente es la palabra con la cual utilizamos para definirnos. O sea, sería el que en Europa sería el joyero de autor o el joyero creativo o el maestro joyero, pero es un poco el tema. Pero creo que sobre todo lo que nos enuncia es la joyería contemporánea, porque simplemente trabajamos con materiales que pueden ser materiales propios de la joyería tradicional, pero una de las cosas más importantes en lo que hacemos es el diseño.
Y además de eso, la joyería contemporánea también ha aportado nuevos materiales. Y además el joyero pues simplemente lo que trabaja un poquito y trata de complementar y de añadir. Inclusive yo, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con materiales que no son propios de la joyería. De acuerdo. Y lo incluyes dentro de esto, experimentar. Claro, experimentar. He trabajado, por ejemplo, como un escultor quizás, con vidrio, ¿no? He trabajado con resinas, he trabajado... yo soy un coleccionista de antigüedades, entonces siempre me encanta ir a ver a dónde llego, antigüedades, y ahí también uno termina descubriendo estos elementos que son maravillosos, piezas que a lo mejor inclusive hasta se han roto y que se van a desechar, y ese tipo de piezas he trabajado también un poco para simplemente redimensionar el objeto. Claro, qué interesante. Vamos a seguir profundizando ahora este tema con Rafael después del corte. Papa John's presenta ¿qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Brix, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Primax, siempre más. Emopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado y listo. Una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Bueno, y justamente estamos aquí. Rafael, cuéntanos un poco ahora sobre las imágenes que tenemos en pantalla. Bueno, ahí van a ver un poco mi trabajo. Ahí me gusta un poco, como hablábamos en el segmento anterior, la mezcla de materiales. Entonces he trabajado ahí con cuero, por ejemplo, la imagen anterior era con cuero de cocodrilo. Y también, como he vivido en varios lugares del mundo, pues también entonces voy conociendo gente que me va ayudando también un poco en el tema. Una colaboración. Esta, por ejemplo, son unas piezas que eran unas pulseras que se vendieron en una tienda en New York, que era con mantarraya, con piel de mantarraya, Stingray, claro, que ha vuelto un poco de nuevo al escenario del diseño, porque la mantarraya se utilizó mucho en el periodo del Art Deco, en los años 40. Claro, tienes toda la razón.
y lo retomaron ahora Sí. en el mundo de la joyería, Sí. que muy interesante. Y entonces, cocodrilo has trabajado. ¿Qué pasa con estas piezas, estas pieles en extinción? Trabajamos siempre de una manera que sea ecológica. En Colombia, por ejemplo, que es las personas que me trabajan el cocodrilo, esto es un criadero. De acuerdo. Cuando se sacan inclusive el producto, el Ministerio de Ambiente de Colombia te da un certificado para poder hacer la exportación del producto. Entonces en eso tratamos de que siempre tengamos presente el tema ecológico. Claro. En algún momento, por importante. ejemplo, trabajé unas piezas, unas bandejas en Carey para una excelente clienta que tengo en Costa Rica, y ahí entonces el tema era, volvemos de nuevo al tema ecológico. Entonces alguien me habló que en Cartagena los indígenas guayú utilizan todavía hoy en día el carey como alimento, entonces no se caza indiscriminadamente. Y Artesanías de Colombia, por ejemplo, tiene 3 familias en Cartagena a las cuales le dan una cantidad limitada de producto al año, y si llegas y existe el producto para hacer el trabajo, se hace, y si no, entonces hay que esperar al otro año a que haya otra cantidad, pero no puedes llegar y decir quiero 5.000 bandejas. Claro, no por se supuesto puede. que no. Nos Igualmente el segmento de la joyería, en el cual de la joya, del objeto, de la escultura y de algunos accesorios, como están viendo ahí las carteras de noche, son piezas que son todas piezas únicas. Normalmente no repito un diseño, me cuesta trabajo, me aburro. Si tuviera que repetir un diseño, creo que sería un poco complejo para mí, porque siempre empieza uno tratando de emular un poco lo que hiciste, y al final la creatividad te termina llevando hacia otro lugar. Correcto. Seguimos viendo imágenes de tu trabajo. Ahí ven collares, aquí ves, por ejemplo, plata. Generalmente trabajo mucho las piezas en plata. Me gusta la plata por todas las características que tiene el material. Y además son piezas grandes, son piezas importantes. Aquí tenemos unos corales. Aquí hablando, por ejemplo, lo que hablamos anteriormente, estos fueron unos corales que rescaté de una tienda antigüedad en París. Y habían varios fragmentos y de ahí tomamos para hacer las piezas, y es un poco esa experimentación que siempre me gusta. Aquí tenemos brazaletes con plata. Hay dentro del mundo de la joyería hay técnicas que son técnicas muy ancianas, que son técnicas que no se pueden superar, como son los engastes de pavé, el engaste de carré. Entonces trato un poco de rescatar también estas técnicas antiguas y no desechar totalmente, sino que sea un diseño contemporáneo, pero que además de eso siga primando dentro de la joya, porque al final es una joya lo que quiero hacer, ¿no? Totalmente, son piezas únicas y de todas maneras son como esculturas, lo que hablábamos hace un momento. Esta es la invitación. Aquí. Cuéntanos un poco el colectivo. Recientemente, hace aproximadamente 2 meses, conozco a mi llegada a Quito a dos personas que se han vuelto grandes amigos y que son promotores de una galería muy linda, un espacio muy lindo en Cumbayá, en Quito, que es Matthew de Genot y Patricio Aguirre. Llego de la manera más fortuita del mundo, llego comprando muebles para mi casa. Y termino hablando con uno de ellos y tuvimos una charla sumamente animada, y ahí él me pregunta que qué hago, y yo le digo que hago joyas. Entonces empezamos a hablar, y de allí surge la idea de reunirnos para ver si hacíamos una exposición. Cuando me siento a hablar con ellos, me dicen que ellos estaban desde hacía algún tiempo queriendo exponer joyas en la galería, y yo les llevo un poco más lo que me proponen, y les digo, ¿por qué no hacer, en vez de una exposición mía solamente, traer a 20 joyeros latinoamericanos al Ecuador? Esto no se había hecho nunca
anteriormente en el Ecuador, por lo que me dicen las personas ecuatorianas con las cuales he trabajado en este proyecto. De allí vienen artistas de Cuba, de Venezuela, de Panamá, de Honduras, de Colombia, del Ecuador y de México. De 7 países. Se hace esta primera exposición, se hace esta primera exhibición en la Galería Rec SX en Cumbayá, y de allí, en la época en que yo trabajé en el CELA, pues han quedado muchas conexiones, y tengo un gran amigo que fue el director para las artesanías en la UNESCO en París por 30 años. Indrasen Venkatachelum es un hombre que ha ayudado mucho a la gestión y a la promoción del arte en Latinoamérica. Ellos eran además quienes entregaban por muchos años el premio UNESCO. Y de allí viene la conexión con la ciudad de Cuenca a través de la señora Diana Sojos. Dianita ha sido como un ángel, y Diana se convirtió en una enamorada del proyecto. Nos lleva a Cuenca, allí nos sentamos a hablar con varios entes de la ciudad, hablamos con el Museo Pumapungo, donde se está exhibiendo actualmente la muestra, se habló con el CIDAP, se habló con la Universidad de la SUAY, y de allí empezamos nosotros pues a generar todo lo que significa armar un proyecto. Hemos tenido la suerte en medio de toda esta historia de que Mercedes-Benz está apoyando mucho en este momento el en mundo el de la Ecuador, escena del diseño. todo lo que tiene que ver con diseño en el Ecuador. Entonces tenemos un catálogo de lujo, gracias a Mercedes-Benz. También Joyería Guillermo Vázquez se suma al evento y entra como un grupo de los patrocinantes, y logramos traer a la ciudad de Cuenca a los 20 joyeros que ya habían estado en Quito, y estamos sumando a un nuevo grupo de joyeros ecuatorianos de diferentes ciudades cuencanos, okay. Porque en el primer evento sí habían joyeros ecuatorianos de Quito principalmente, y una sola cuencana que es Liz Ordóñez. Pero en el segundo evento yo hago un viaje muy rápido de 3 días a Cuenca, y conozco a un grupo maravilloso de cuencanos joyeros, y digo, este trabajo hay que mostrarlo. Indudablemente ha sido un éxito la exposición. Recientemente, hace 4 días, tuvimos el honor de recibir en el espacio del museo a la primera dama, que iba con una comitiva, iba con la viceministra de Cultura, con la esposa del ministro de Cultura, con la señora del gobernador de Cuenca y la esposa del ministro de Transporte, y apreciaron y valoraron mucho el trabajo que se ha hecho en la muestra. Yo creo que es interesante cuando uno llega ya al tiempo en que yo he estado haciendo este trabajo. Ya tengo 35 años, yo creo que yo he recibido mucho en estos 35 años, y llega un momento en que uno tiene que empezar a devolver un poco de lo mucho que uno ha recibido. Y eso ha sido la manera primero de crear la galería en Panamá, y después entonces, ya no teniendo la galería, pero seguir haciendo este tipo de eventos e invitando a joyeros de diferentes lugares de Latinoamérica. El próximo proyecto, por ejemplo, estamos llevando por primera vez a Honduras, que es un país con el que yo he trabajado por muchísimos años. La muestra, estamos llevando la muestra a través de la Embajada del Ecuador en Honduras. Entonces me parece que es un proyecto súper interesante y que irá creciendo, y como su nombre lo indica, rompiendo fronteras, pues justamente lo que queremos es eso, ir rompiendo fronteras, y que se vaya haciendo mucho más numeroso el grupo a medida que podamos hacerlo. Muy bien. ¿Y hasta cuándo, para las personas interesadas en ver esta muestra en Cuenca, en el Museo Pumapungo, hasta qué fecha va a estar presente? Hasta el 28 de este mes vamos a estar. Yo voy a volver a viajar el día 27, porque vamos a filmar un video sobre la exhibición, y el 28 ya concluye acá en la muestra en Cuenca. Bueno, esperamos tenerla también en nuestra ciudad. Tienes una invitación presente conmigo, Rafaela, sí, que sea así, y concretarla.
A todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Rafael, un agrado tenerte aquí. A ti. Nos quedamos con ganas gracias de seguir escuchando, pero no va a ser la última vez que te tengamos en el set, así que... Siempre que me inviten, yo vuelvo, porque estarás además presente. Guayaquil me parece una ciudad súper linda. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí y hasta una nueva oportunidad.